Muy buenas tardes, doctor Fausto Carrión. Mi nombre es Ana Verónica Arévalo. El tema que trataré el día de hoy es sobre los componentes del control interno. Como conocemos en nuestro país, el control interno se ha convertido en algo fundamental para garantizar la eficiencia y la legalidad de la gestión pública. Por eso la Contraloría General del Estado, como entidad rectora del control fiscal y gubernamental, ha fortalecido su papel tanto en la prevención y detección de los actos de corrupción o malversación de los fondos públicos. En esta presentación vamos a conocer un poco sobre un análisis de los componentes del control interno que la Contraloría General del Estado aplica en sus auditorías gubernamentales, así como la relevancia de estos procedimientos en la detección de los indicios de responsabilidad tanto penal, civil y administrativa, así como la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del control fiscal, y cómo estos han contribuido al fortalecimiento del buen gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Primero tenemos los componentes del control interno aplicados a la Contraloría General del Estado en sus auditorías gubernamentales. La Contraloría General del Estado, como ya habíamos indicado, es la entidad rectora encargada del control fiscal y gubernamental en nuestro país. Aplica rigurosamente tanto los componentes del control interno en sus auditorías gubernamentales, y estos componentes nos ayudan a garantizar una gestión pública transparente, eficiente y responsable. En los componentes que normalmente se utilizan en el control interno tenemos al ambiente de control, a la evaluación del riesgo, a las actividades de control, la información y comunicación y la supervisión y monitoreo. Cada una de ellas está dentro de los artículos de la ley de la orgánica de la Contraloría General del Estado, en la cual van a establecer y indicar cada una de ellas cuál es su función. En este caso, en el ambiente de control, en el artículo 6 establece que se debe mantener un adecuado ambiente de control que promueva tanto la ética, la responsabilidad y la transparencia en las instituciones gubernamentales. Esto se refiere a la cultura organizacional, el liderazgo y los valores éticos que deben prevalecer en las entidades públicas, ya que de esta manera la Contraloría evalúa si las instituciones cuentan con una estructura de control interno sólida y un compromiso real de sus directivos para prevenir y detectar irregularidades. En la evaluación de riesgo, de acuerdo al artículo 13, en cambio establece que la Contraloría debe realizar la evaluación de riesgo para determinar las áreas de mayor exposición a posibles irregularidades. Esta evaluación permite priorizar las actividades de control y también focalizar los esfuerzos en aquellas áreas que presentan mayor riesgo para la administración de los recursos públicos. En las actividades de control, en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en cambio, define que la Contraloría debería llevar a cabo actividades de control que pueden incluyen auditorías financieras, de gestión y de cumplimiento. Estas actividades permiten verificar que las operaciones que realicen de acuerdo con las normas de regulaciones aplicables, así como también identificar si hay posibles desviaciones y asegurar también la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos. La información y comunicación, de acuerdo al artículo 10, en cambio destaca que la importancia al generar y obtener la comunicación de información relevante y oportuna. De esta manera, la Contraloría debe proporcionar a las autoridades y a la ciudadanía información clara y accesible sobre los resultados de sus auditorías, contribuyendo así a la transparencia y a la rendición de cuentas en la gestión pública. El siguiente componente del control es la supervisión y monitoreo. En su artículo 11 establece que la Contraloría debe ejercer la supervisión y el monitoreo de la gestión de los recursos públicos. Este componente implica una revisión continua y sistemática de las operaciones y actividades, lo que permite detectar oportunamente posibles desviaciones y adoptar medidas correctivas. En conjunto, todos estos componentes de control interno aplicados dentro de las auditorías gubernamentales aseguran que se esté realizando una gestión pública transparente, responsable y eficiente. Estos procesos están respaldados tanto por la legislación establecida en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que establece los deberes y atribuciones de la Contraloría en su rol de garante de la correcta administración de los recursos públicos con una base legal sólida y un enfoque objetivo e independiente. Y de esta manera la Contraloría contribuye al fortalecimiento del buen gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones públicas, promoviendo así el desarrollo sostenible del país. Continuando con los procesos, tenemos la relevancia de estos procedimientos ya vistos en la detección de los indicios. Dentro de los procedimientos de control interno aplicados por la Contraloría General del Estado en sus auditorías gubernamentales tienen una gran relevancia, ya que les permite la detección de los indicios de responsabilidad penal, civil y administrativa en la gestión pública.
Estos procedimientos permiten identificar posibles irregularidades, actos de corrupción y malversación de los fondos que pueden afectar la integridad y eficiencia de las instituciones públicas. Por ese motivo, dentro de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, varios artículos fundamentan que la relevancia que se le otorga a la Contraloría en las atribuciones necesarias para hacer cumplir esta tarea. Tenemos la responsabilidad penal, que de acuerdo al artículo 14 establece que la Contraloría debe comunicar a la Fiscalía General del Estado sobre los resultados de las auditorías cuando se encuentren indicios de responsabilidad penal. Esta notificación permite que la Fiscalía inicie las investigaciones correspondientes y, en caso de encontrarse culpables, aplicar las sanciones penales que establece la ley. ¿Qué tipo de indicios se puede detectar en la responsabilidad penal? Podrían constituir delitos penales como fraude, peculado, sobornos y entre otros. En la responsabilidad administrativa, de acuerdo al artículo 16, en cambio nos indica que se dispone que las instituciones públicas están obligadas a atender y responder las recomendaciones en un plazo determinado. Se refiere a las conductas que pueden violar normas y procedimientos internos de las instituciones gubernamentales. En este caso, la Contraloría puede formular observaciones y recomendaciones a las entidades para que tomen acciones correctivas necesarias, ya que esto también, de acuerdo al artículo 8, establece que la Contraloría sí tiene la facultad de hacer este tipo de recomendaciones. La responsabilidad civil, en su artículo 15, nos indica sobre los resultados de las auditorías que se han realizado. También pueden revelar indicios de responsabilidad civil, es decir, que las conductas que pueden generar perjuicios económicos a la entidad estatal. En su artículo 15 ellos establecen que en caso de detectar indicios de responsabilidad civil, la Contraloría notificará a la entidad involucrada para que se proceda a determinar las responsabilidades y eventualmente la reparación de los daños causados. Estos procedimientos Gracias a la aplicación rigurosa de estos procedimientos, la Contraloría promueve la transparencia y responsabilidad en el ejercicio del poder público y contribuye a fortalecer el buen gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado. Continuando con la presentación, tenemos la importancia de la transparencia y la responsabilidad. La transparencia y responsabilidad en el ejercicio del control fiscal desempeña igualmente un papel fundamental en el fortalecimiento del buen gobierno y la confianza ciudadana en las instituciones públicas. La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado en Ecuador, en diversos artículos, establece la importancia de estos valores para garantizar una gestión pública eficiente, ética y comprometida con el bienestar de la sociedad. La transparencia, en su artículo 2, señala que la Contraloría tiene la misión de promover la transparencia en el manejo de los recursos públicos y asegurar así que se rinda cuentas a la sociedad. Esto implica que la apertura y acceso a la información por parte de las instituciones gubernamentales, permitiendo a la ciudadanía conocer cómo se están utilizando sus recursos y cuáles son los resultados de la gestión pública. Cuando las auditorías, en cambio, y los informes de la Contraloría se hacen públicos, se refuerza la transparencia y se permite un control social más efectivo, lo que a la vez contribuye a una administración más responsable y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La responsabilidad. En cambio, en su artículo 7 establece que la Contraloría debe promover la responsabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente en el manejo de los recursos públicos. En este caso, la responsabilidad implica que las funciones y los funcionarios y los servidores públicos deben rendir cuentas por sus acciones y decisiones y asumir las consecuencias de sus actos. Cuando la Contraloría detecta indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa en sus auditorías, notificará a las autoridades competentes para que tomen las acciones correspondientes. En este caso, la responsabilidad es clave para poder prevenir y sancionar actos de corrupción y asegurar una gestión gubernamental transparente y efectiva. El fortalecimiento del buen gobierno. Tanto la transparencia y la responsabilidad en el control fiscal contribuyen directamente al fortalecimiento del buen gobierno. Cuando las instituciones públicas rinden cuentas a la sociedad y se someten a la fiscalización y auditoría de la Contraloría, se promueve la toma de decisiones informadas y el uso responsable de los recursos públicos. Esto, a su vez, conduce a una mayor eficiencia en la gestión pública, reduce la corrupción y mejora los servicios que brinda la ciudadanía. Confianza ciudadana.
También igualmente la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio del control fiscal genera también la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Cuando los ciudadanos perciben que se están tomando medidas efectivas para evitar malversaciones y actos de corrupción, en este caso hace sentir más seguros y confiados en que sus impuestos sean utilizados adecuadamente para el beneficio de la sociedad, fortaleciendo la relación entre el gobierno y la ciudadanía y fomentando la participación ciudadana y la colaboración en la toma de decisiones. En conclusión, tenemos que el cumplimiento de los principios de control interno y la promoción de la transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos contribuyen a una gestión pública más responsable y ética que busca el bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Es mediante estos valores que se fortalece la confianza entre el gobierno y la ciudadanía, generando un entorno propicio para la construcción de un país más próspero y equitativo. Este sería mi aporte, doctor, que tenga una excelente tarde.